Bueno, pues he abierto el libro, la novela Cambio Consciencial, y se ha abierto por uno de los libros que escribe uno de los personajes principales. Hay un personaje que escribe un libro y el libro que escribe el personaje está dentro de la propia novela. Y el contexto de la novela es que las personas han enmudecido y solo recuperan la voz quienes hablan con conciencia y quienes pasan por un momento reeducativo. Y el capítulo del libro del personaje se llama La nueva fluidez. Hay un cambio de conciencia en el planeta y con este libro pues se colabora. Dice La nueva fluidez. Puede que parte de este libro que habla de los nuevos paradigmas también valga para el momento presente. Pero bueno. La nueva fluidez. Nos encontramos en un momento único. Nos encontramos en un instante de la historia en el que todos los habitantes del planeta estamos constituyendo una nueva forma de convivencia, basado en un cambio de conciencia. Para ese cambio de conciencia estamos reeducándonos, y así estar vibratoriamente acorde, conciencialmente acorde. Y esa transformación conciencial pasa inexcusablemente por asumir nuestra responsabilidad en lo que aportamos y en cómo la aportamos. Pasa ineludiblemente por el desarrollo de la honestidad interna, aceptando cómo cada uno se encuentra y yendo más allá del miedo. Y pasa inevitablemente por la conciencia de lo que no somos y de lo que somos. Todo ello lleva a un cambio en la forma de vivir, de relacionarnos y de contemplar a las personas, a nosotros mismos y a la vida. Estamos aprendiendo algo fundamental para este tiempo que estamos viviendo todos juntos y en el que inequívocamente estamos conectados construyéndolo, y es a fluir. Se adapta a los momentos actuales. Sí. Y luego bueno, pues, se habla de lo que es fluir y esa naturalidad y que estamos construyendo todos la realidad. Lo que pasa es que en la novela los personajes tras unos cuantos años ya se dan cuenta de que están en un proceso conciencial. En el planeta Tierra todavía no se sabe a nivel masivo todavía. Sí. Pero bueno. Las plagas y las pandemias son depuraciones, ¿no? Por más que yo me queje, me quejo desde el ego. Pero bueno, para eso está la queja, ¿no? Bueno, si la pones siempre en su lugar justo y no Con L. y no te dejas arrastrar, pues no pasa nada. Intento. ¿Esos perros vienen de Argentina o de Uruguay? Argentina. Porque yo estoy en la terraza. Ahí está muy sucio y desordenado, ¿ves? Mirá. Mis plantas necesitan... Mi hijo me cambió las plantas de lugar. Mirá qué lindo día. Mi hijo me cambió las plantas del lugar y iba a ordenar y a limpiar todo y se fue. Es muy adolescente eso. Y sí, vivo en un barrio de casas bajas. Así que nada. Y lo raro es que acá hoy no hay mucho olor a asado. Los domingos al mediodía en Argentina, la gente prende su parrilla y cocinan asados y hacen reuniones familiares. Obviamente que saben, las reuniones familiares no están permitidas, pero bueno, ahora nos estamos escapando un poquito más. Yo ayer estuve con dos amigas, vino una a la mañana y otra a la tarde, así que estuve 12 horas con amigas. Estamos muy charlado todo, muy lindo. Así que, bueno,
que después me voy a caminar con otro grupo. Pero tampoco os podéis reunir 2 o 3 personas. Tampoco dejan. O hay un máximo. Como en España se habla de que en algunas zonas no dejan grupos de más de 10 personas. ¿En Argentina hay algo así? O... En Argentina estaba hasta hace 2 semanas, em, se podían reunir grupos de 10 personas. Pero a partir del 17 de agosto, el 15 de agosto, ponele, dijeron que no se puede hacer reuniones y que hagamos lo que querramos, pero lo grupal no está permitido. Hola, José. Hola, José. Ahora, Así que... Y el factor miedo, como decís vos, si el factor miedo influye mucho. Factor miedo paraliza. Yo lo pongo mucho en mi Facebook personal, ¿no? Para mí el miedo trae carencia. Entonces, hay gente que se acomoda muy bien a la carencia. Y bueno, los que no se quieren acomodar a la carencia, somos los que estamos ahí. Qué sé yo. Veremos. ¿Qué tal, José, por aquella zona? Que también hay noticias políticas sobre confinamiento, ¿no? Y algo de eso. bueno, pues infórmame. Bueno, algo escuché que en el País Vasco pues había algún tipo de cambio, pero tampoco veo, fue alguna pincelada, pero algún tipo de cambio en el tema, bueno, porque ahí está habiendo varios rebrotes por distintas partes de España y en el País Vasco pues fue mencionado en alguna ocasión que escuché las noticias. En cuanto a medidas y Sí, algún restricciones, tipo de medida o rebrotes eh, y tal, pero vamos. sí, yo no sé. Llegan algunas cosas. Sé que rebrotes han habido. Y respecto a medidas, pues no sé, creo que el ocio nocturno fue limitado, ¿sí? Y En alguna respecto parte a... de España sí, pero no sé si en el País Vasco, pero sí, es verdad, ahora que dices lo del ocio nocturno, eso lo han dicho. Es No posible. sé, Y luego también fumar también han prohibido, ¿verdad? No sé dónde. no se No puede sé si Claro. fumar, aquí o... no se puede fumar en la calle sin tener una distancia de seguridad. Ajá. Y en algunos sitios de España, pero no sé cuáles, Madrid seguro, ya es obligatorio, incluso aunque pases estando solo, se supone, sin compañía, tendrías que llevar la mascarilla. Pero bueno, eso ya cada uno. Mm. Eso ya cada uno. Desde luego, ya digo que estar... Mascarilla es... ¿Qué? La mascarilla es el barbijo, Mascarilla, lo que llamáis barbijo allí. Y, pero vamos, ya digo que llevar una mascarilla puesta o el barbijo puesto no es ni muy sano ni muy recomendable más tiempo de lo necesario. Pero bueno, allá cada uno. Yo qué bueno. hoy no he podido entrar antes porque estaba tan lindo el día como dices que me he ido a pasear al monte. Se me ha hecho un poco tarde y bueno, todo no se puede. He ido Sí. demasiado tarde, pero también porque tenía cosas que hacer y bueno, al final siempre me surgen historias y siempre llego tarde a todo. Como ya os he comentado en alguna ocasión, yo siempre tengo la sensación de llegar tarde a todo. Bueno, Eh, cuando llegas se te recibe con los brazos abiertos. Muchas gracias. Estábamos comentando el tema de pasear con barbijo o
con mascarilla. Yo antes solía bajar a pasear al pueblo y así, ya no voy porque no quiero ir a pasear con una mascarilla puesta en la cara, pero siempre si salgo a pasear subo al monte. Allí pues como, bueno, te cruzas con gente, pero no es necesario llevar nada en la cara. Claro que si te cruzas con policías, dependiendo de quién te toque, te pueden poner una multa. ¿Pero las llevas encima, El aunque otro no día, puesta? O sea, las la llevas... suelo llevar en el bolsillo y si me encuentro con policías la saco y me la pongo. Pero a veces me sorprenden. El otro día justo subí a una cuesta bastante empinada, obviamente sin nada en la cara y así cabizbajo, pum, pum, pum. Llego arriba, levanto la cabeza y con un patrón de la policía justo enfrente. Saqué la mascarilla, me la puse, no me dijeron nada. Ahora, si tienen 2 dedos de frente, ¿qué te van a decir? No voy a subir semejante cuesta con una mascarilla puesta en la cara. Pero te puede... Yo estudié un poco de historia del arte cuando estudié diseño y hay cosas, ahora no se me viene nada y no tiene importancia, pero hay cosas como muy copadas en Bilbao con respecto al arte. Sí, allí hay un museo, por ejemplo, muy conocido en todo el mundo. Por eso, a mí y me van- gustan los museos, chicos. Otra cosa que no puedo ir, estoy recaliente. Sí, disfruto mucho de ir a ver arte. Bueno, seguro que hay Mi Afrodita visitas a se museos auto... online, ¿no? Sí. No. A mí me gusta tocar, no, no Sí, se ya puede sabía, tocar. intuía que ibas a decir eso, pero de momento te toca adaptarte. Gracias. Sí, Pero bueno, sí. obviamente no es lo mismo presencialmente que online, pero bueno, eso ya. Sí, lo del barbijo, mascarilla, vamos, no es muy recomendable respirar. Lo natural es respirar el aire y no estar horas y horas respirando con la mascarilla puesta. No es ni sano ni... te está habituando. Pero bueno, Ayer vi a uno haciendo footing con la mascarilla puesta. Y eso pues, que no es obligatorio, para hacer deporte no es obligatorio, pero no sé si se trataría de algún paranoico. pues Hace footing. está respirando Eres sucio. algo muy interesante, sí. Pero bueno, tampoco pasará nada, pero bueno. Pero si es posible, mejor respirar aire natural sin barbijo. Sí, y ahora los fines de semana el río está así, ¿viste? Así que capaz que vaya a ver mucha gente, que a mí me gusta. No, pero está bueno porque hay árboles, el olor a río es tan rico, ¿viste? Es un placer. Vamos a ver qué pasa. Pero me tengo que poner barbijo. Vamos todos con barbijo. Los chicos no, los niños no usan barbijo acá. Los bebés tampoco. Faltaría ya, Y vamos. ¿eh? Que faltaría ya. Que los bebés tuvieran que ponérselo. Vamos, que Mirá, sería muy curioso que sacaran una ley así, vamos. hay niños que lo tienen, pero la mayoría de los niños, ponele menores de 12 años, no lo usan. Entonces ahí también es donde vos entrás en la pelea. Loco, escúchame, si no se contagian los pibes, ¿por qué nosotros? Arrancamos de vuelta. Pero sí, los chicos andan en bici, en patín, hacen todo sin barbijo. Está buenísimo.
juegan. Importante. A mí me llegó un meme de España de una señora que se metió al mar con barbijo, ¿lo vieron? ¿Cómo? Una señora que se metió al mar con barbijo. Al mar. No, Sí, al mar. Se ve la señora con la capelina, el barbijo puesto, caminando con el agua por acá, a ver si no puede más. Hola, Luis Carlos. Hola. Buenos días, Nu. Buenos días, José. ¿Cómo están? Bien. Buenos días. Te estábamos esperando porque antes me han invitado a leer parte del libro y como no estabas tú, que eres el lector del libro, pues me ha tocado leer. Ah, muy bien. Ah, caramba. ¿Y ya leyeron? Bueno, lo que ha surgido. Sí, un fragmento. Acorde a los tiempos actuales, porque hablaba de, bueno, como hablan de un cambio consciencial en la novela, pues se podía ver el paralelismo con la actual situación también. Ah, pero el libro 2027. Sí, el que ha surgido Ahí. al azar y ha surgido un texto que, bueno, podía entenderse que venía a cuento con la actual situación. Muy bien. Pero luego, si eso, pues lees tú un fragmento. Ok. Ajá. Sí, yo también lo tengo. Yo lo tengo ahí, el libro lo tengo. Tengo que leerlo, tengo que reiniciar porque estoy leyendo. Ya la dignidad lo estoy retomando, lo leo 2 páginas por lo regular diariamente, los 3 leyes, y después puedo pasar con 2027 Mm. a leerlo porque no lo he leído sino una sola vez, una o dos, no recuerdo. Voy a leerlo. Sí, pues la película tardará en hacerse. Pero, o sea que si quieres, puedes ir. Ah, ya está cerca ya. El guión, ¿cómo es el asunto? Ahí en ese caso, ¿tú tienes que hacer el guión Bueno, cuando eso surja ya te contaré con más detalles. Ahora lo desconozco. Pero vamos, el guión debe ser muy parecido al libro, obviamente. Ya, sí. Supongo que generalmente cuando se hace una peli de un libro se compran los derechos y luego contratarán guionistas para que, Ah, ¿no? sí. A partir del libro para que hagan un guión. Claro, pero O sea, no creo que sea el propio autor el que haga el guión, igual en algún caso sí, no sé. mientras se respete la base del libro y el espíritu, la energía del libro, luego se puedan añadir cosas o completar cosas, pero obviamente la base tiene que ser respetada, claro. La idea central, todo claro. Pero bueno. Viste que en los subtítulos te dicen adaptación de guión. Sí, es un profesional. A mí me gusta mucho el cine, creo que se los dije 1000 veces. Y leo los subtítulos. Y está muy bueno, porque y hablamos mucho de eso con mis hijos. Qué genio el que hizo el casting, qué genio el que hizo el guión, ¿no? Incluso mi hija el otro día me dice, yo esto lo leí en un libro, o sea, hay películas que estamos viendo en Netflix que ellos ya las leyeron en libros, que yo ni me entero qué libros leen, ¿viste? Yo, qué bueno que mamá no sepa esto. Pero sí, se habla siempre del guión adaptado, la producción, todo, es mucha gente que labura en la producción de una película, para que la película sea una buena película, ¿no? Obviamente tiene que ver muchísimo el libro, pero sí, se respeta absolutamente dentro de lo posible bastante, bastante, todo lo que está escrito. Bueno, tiene nuevo fondo de presentación, Carolina, ¿no? Hace un poquito de calor y yo salgo al sol, estoy Se en el salió patio. al patio, Y claro. puede ducharse en cualquier momento, además. Sí, Tiene la ducha sí, tengo encima. una ducha acá. Esta es Ay. mi ducha de verano. Esta es mi ducha de verano. Acá tomo sol y me ducho. Está bonito el En fondo ahí verano no con salgo porque no me banco el calor. Muy bien. No, supongo que todo online últimamente, ¿no? O sea, eventos presenciales y así. ¿Has tenido alguno o tienes previsto algo presencial? Del 1 al 8 de octubre
hay un retiro, pero todo parece indicar que se va a aplazar y lo demás es encuentros online, sí, ya sean individuales o en grupo. No obstante, bueno, el domingo que viene hay un encuentro presencial, a ver si se, si se realiza. Y bueno, se seguirán ofreciendo cosas presenciales de vez en cuando, porque puede ser, porque es interesante, vamos. Y de hecho, a algunas pocas personas les he dicho la posibilidad de, en vez de un retiro, una convivencia. Que a las personas que están en el taller de creencias limitantes y alguna persona que pueda conocer y estar interesada, pues si quiere hacer una convivencia conmigo de 2 o 3 días o tal, que es una posibilidad más. Eh, para convivir y Sí, charlar y compartir silencio y presencia durante unos días, claro. Y es interesante también. Pero bueno, ahora surge una mudanza, así que eso se hará cuando sea viable y surja y alguna persona que esté interesada lo pueda proponer, porque eso no lo he puesto en la web y tampoco lo comparto mucho. Pero si tanto eso o cualquier cosa presencial o los retiros, cuando se pueda hacer, pues se hará de forma presencial también, claro. Tengo una pregunta. Cuando decís convivencia, ¿qué es que la persona va y se queda 3 días con vos Donde, compartiendo? donde vivo, sí. ¿Eso es? Sí, en el lugar en el que me encuentre, como suelo vivir o en el momento donde estoy ahora, hay varias habitaciones, pues la gente puede venir y convivir unos días y compartimos. Dan una aportación y compartimos, pero en los retiros se da todo hecho, como la comida y todo eso. Las convivencias es todo participativo. Aquí se cocinaría todos, haríamos las cosas juntos y veríamos películas juntos, talleres juntos y tiempo libre y tal. Chévere. Qué bueno, esa es una oportunidad grandísima tienen los españoles y los europeos. Nosotros que estamos tan lejos. Sí, sí. Bueno, Envidia. pero no, pero yo creo que de pronto, para que de pronto te ubiques en un lugar así para que nos acoja, claro, qué bueno, y convivir, compartir un rato, qué bueno, interesante, a mí me gustaría. Sí, cuando sea posible y la gente se anime, pues Sí, es una opción más, ¿no? Cuando sea posible, algo así se creará, un lugar en claro, el que esté habitualmente viviendo allí, pero con espacio suficiente y lugares para compartir y que la gente pueda ir. claro. Pero no como un ASRAM, pero Ah, parecido,
pero de convivencia, pero bueno, esto lo digo de broma para sacar una sonrisa. Pero bueno, ¿Verdad? un lugar en el que convivir y compartir y tal, pero bueno, todo paso a paso y al ritmo que se da. Sí. Como un ashram, pero sin gurú. Eso es. Eso es. Al primero que me llame gurú o maestro, colleja y para afuera. Y bueno, colleja para afuera y luego un abrazo también. Pero, no, bueno, también hay gente que lo dice, pero se nota que lo dice en forma de respeto y sin crear separación. Con lo cual también puede ser entendible, pero también hay que saber cómo se dice y de dónde se dice. Entonces, pues tampoco hay molestia por ello, pero sí hubo un tiempo que obviamente había como una parte de rechazo a ello por el apego de la gente a cómo lo dice. Pero bueno, si se dice con conciencia y tal, no deja de ser una palabra más, ¿no? Lo importante es que a veces cómo se dice y si hay apego, etc. Pero bueno. Pero vamos, era un lugar para convivir, eso sí. Y talleres y demás, y tiempo libre. Y bueno, hablar con personas de forma individual, aparte de colectivamente, también es interesante. En alguna ocasión mencionaste a un familiar tuyo, un tío tuyo, Mm, que yo seguía en su día cuando él estaba más activo en las redes sociales, en su canal de YouTube y así. Su nick era Total Paz. mm, Es un tío tuyo. Y comentaste que trascendió la identidad, ¿verdad? mm. Trascendió la identidad y no os ha surgido hacer algo juntos, talleres o retiros o conferencia o lo que surja. No, él está más por poner palabras y tal, en la nada y no encuentra sentido en salir al mundo y con hacer vídeos eh, le vale. Y con pintar la casa, regar las plantas y hacer vídeos y si alguien le... bueno, ya no tiene mucho contacto, pero vamos, con la gente, pero antes sí le escribían y tal. Y ya, bueno, no sé si hace vídeos, o hace bastante tiempo que no hablo con él. Pero vamos, él no cambió su energía, no ha percibido un cambio para estar más activo. Con hacer vídeos y eso ya le vale, vamos. ¿Sigue haciendo vídeos entonces? ¿O puede que siga haciendo vídeos? Que yo No ya lo le perdí sé. la pista. Claro, ya hace mucho también sigue el canal y tal, pero no hace mucho que no hablo con él, la verdad. Mm. Pero vamos, él, por lo que me dijo hace meses y tal, él está tranquilo y no le sale organizar nada, ni preparar nada, ni estar activo, vamos. Mm. O sea que Con... cuando él estaba más activo, tú estabas más pasivo y ahora os habéis intercambiado un poco, ¿no? Te ha pasado la posta, o como suele decirse. Bueno, él ¿O no? más activo en vídeos, pero nunca le ha surgido hacer talleres ni nada de eso. Mm. Eh, entonces, bueno, es lo que le surge y tampoco surge entrar mucho en por qué le surge eso o no, pero vamos, es lo que le surge y él con, con hacer vídeos y sigue haciendo, ya ha hecho o los vídeos que hizo y tiene un nieto y cuidar al nieto y alguna cosita más, pues le vale y- y está eso, pues bien. Dice, hace años decía que se aburría, pero bueno, debe ser un aburrimiento que obviamente no hay, porque conectó con la fuente y la nada y tal,
sea, debe ser un aburrimiento más de la forma física que interno, por decirlo así. ¿Es hermano de tu papá o de Sí, tu mamá? ¿De tu eh, papá? mi padre. Por la parte de Tu mi papá. padre, pues hay varios hermanos que han hecho viajes astrales, que han experimentado cosas. O sea que hay esa parte familiar está, bueno, lo que algunos llamarían conectada con esa parte llamada espiritual, pero que no deja de ser vida, pero vamos. Sí, porque el trabajo de tu papá es interesante, lo de las pirámides me parece muy interesante. Sí, es un Y instrumental energético también interesante, sí. De hecho, sí, surgió de forma natural ponerlo en la novela, y no porque obviamente haya un rol parentesco, sino porque es una herramienta que puede colaborar mucho en el estado de conciencia, aparte de la salud física y energética, claro. ahí que no lo corrobore Darío. Darío, ¿estás andando por ahí? Sí, está Sí, ahí. estoy por aquí. Bueno, Darío, un abrazo, Darío. Gracias. No ¿Qué tal? puedo. ¿Cómo te va muy- con la... Ah, hoy no andas con la pirámide. Bueno, bien. mm, Pero sí, me ha sido beneficiosa en estos años. Claro, se te nota mucho. Se te nota bastante. Sí, qué ¿Cuál es el bueno. trabajo de tu padre con las pirámides? Desconozco. Mm. Bueno, tiene una web que es acupiramide.com, acupiramide.com, acupiramide. Eh, por lo que cuenta y tal, él tuvo lo que ahora se conoce como fibromialgia, pero cuando no era muy conocida, y ni la acupuntura ni los médicos se la quitaron, y entonces ideó una herramienta para quitarse los dolores de la fibromialgia. Luego, al comprobar que a él la había beneficiado, lo probó en quienes le rodeaban, como su mujer, que padeció migrañas durante 20 o 25 años y le quitó las migrañas. Y eran se tenía que encerrar varios días a oscuras en la habitación y tras usar el acupresor, que es la antena de la acupirámide, pues le quitó las migrañas. Y tiene un hijo, un muchacho, llamado Mario, que le dolía la espalda y también le vino bien el acupresor. Y luego, entre él y Carlos, y mi padre, que ha estudiado mucho, pues decidieron probar en poner la antena, o sea, poner el acupresor, que es el inhibidor del dolor, ponerlo como antena en una pirámide y crear un nuevo concepto de pirámide, que es acupirámide, una pirámide pero con antena. Y es potente y potencia las pirámides, que es una forma geométrica interesante.
y que capta energía, pues la potencia y luego tiene la parte de la antena como inhibidor del dolor. Para más estudios e información, acupirámide.com. Después la miro. Gracias. Interesante lo de la migraña, porque mi madre tiene, no sé si migraña, pero bueno, sí, dolores de cabeza frecuentes, periódicos y frecuentes. Y bueno, está bien saberlo, tomo nota. Sí, o si alguna vez te animas a probarlo, le puedes escribir o me lo dices a mí y hablo con él. Y obviamente lo que es la antena, el inhibidor del dolor, la inversión económica es menor que una acupirámide entera. La acupirámide entera ya tiene el acupresor como antena y aparte regula los chakras y es viene bien energéticamente. Pero para enfocar el dolor, y si se quiere hacer una inversión menor en un principio, la propia antena por sí sola también puede ser interesante, claro. Genial. Sí, lo que es para mi madre no se va a meter debajo de una pirámide a meditar, pero el acupresor ese sí le puede servir para el dolor de cabeza. Guay. ¿A qué viene ese factor, ese problema de la migraña? Tengo una sobrina que también le molesta y por tiempos, eso vuelve por tiempos, pero ahora que ahora último se hizo un tratamiento, algo se hizo, parece que se calmó, está bien, está equilibrada. ¿Y a qué viene ese problema de la migraña? No me surge algo que decir a ese respecto. Si me viniera o si surgiera algo, pero no quiero entrar en el plano de la medicina. Porque alguna oportunidad también un amigo me dijo que él tuvo el problema también y a través de la meditación con eso se le quitó, meditando. Es interesante observar el dolor que se tiene Sí. y observar si algo está indicando, si algo ha de ser transformado en tu vida, en tu perspectiva o tal. Pero es lo único que me surge decir en este momento. Pero es serio, ¿no? Es serio Carolina porque quiere compartir porque ella tiene, vamos, le nace compartir. perdón un momentico, ese asunto de que tengan, sí, mi sobrina tiene que encerrar, se encierra, eso es serio, ese asunto. Se encierran y no quieren ni escuchar ni una clase de ruidos y eso es muy serio, ese asunto. Hay una parte física, pero desde luego hay una parte emocional y energética e incluso de conciencia que puede estar afectando, con lo cual también tendría que ser honesta e indagar y observar qué le puede estar indicando y hacer un trabajo físico también, pero también emocional, también energético y consciencial. Pero insisto, no surge en este momento más que decir, más que la invitación a observar. Pero Carolina quiere decir algo. Mientras os sigo escuchando y voy a por agua, pero te escucho, Carolina. Dale. Desde la biodecodificación, cualquier conflicto que venga de los ojos para arriba, acá, que es la parte de la cabeza, corresponde, por un lado, algún conflicto espiritual, algún bloqueo que puede llegar a tener, o algún conflicto con su padre, real o simbólico. Entonces, cuando vos nosotros en biodecodificación lo que trabajamos es desprogramar, ¿sí? Yo esta semana trabajé con un chico que le dieron un ascenso y durante 4 meses peleó con el ascenso porque sentía que no estaba capacitado para eso, renunció a la semana anterior al ascenso y se decodificó esta semana y resulta que era un programante de un examen de inglés que él rindió mal a los 12 años, que no lo rindió, se paró y le dijo a la profesora, no lo quiero rendir. Y esto a él le generó un estado de confusión total que no pudo asumir el ascenso actual. 30 años más tarde, él desprograma eso y me dice, peso 10 millones de kilos menos. Entonces, como dice Nung, cuando vos tenés un dolor en el cuerpo hay que tratar de ver de dónde viene, ¿no? ¿Sí?
Gracias. Desde luego el cuerpo hay que escucharle, es muy importante y como dice Carolina, comunica muchas cosas a tener en cuenta. Y también has dicho algo interesante que es el tema de las palabras. Es decir, ¿qué dices? Por eso siempre una de las cosas que se transmite es cuidar las palabras y el cambio de ciertas palabras. Ayer en el taller de creencias limitantes hablábamos, invitaba más bien a cambiar la palabra problemas por circunstancias, que los errores, la palabra error, que los errores no existen por decisiones. Entonces hay ciertas palabras que obviamente tienen su carga energética y entonces pues hay que, como en la novela se dice, usar la palabra con conciencia porque eso repercute. Y el cuerpo obviamente comunica y comunica mucho, o sea que también hay que aprender a escucharle, qué te está indicando y qué duele, cuándo duele, por qué, etc. Y las palabras hay que cuidarlas muy mucho. Dicen que el cuerpo habla. El cuerpo comunica desde luego, así que... Y finalmente, desde la biodescodificación, la solución o la sanación se da cuando tomas conciencia de dónde viene, cuál es la raíz. No tienes que hacer nada más, simplemente tomar conciencia de ello, ¿no? Sí, Eh, recuerdo que en un vídeo decía César Teruel, a quien he mencionado ya varias veces en estas conversaciones, que el cuerpo, si el ego se disuelve, el cuerpo de forma natural tiende a la salud perfecta. No sé hasta qué punto será eso así. Bueno, pues, para mí tiene sentido. Aunque conocemos todos casos de grandes seres realizados como Ramana Maharshi o Nisargadatta Maharaj, que murieron de cáncer, pero bueno, quizá tendrán sus explicaciones también. sí. César Teruel cuenta su propia experiencia, tuvo un accidente bastante grave y bueno, los médicos están bastante impresionados de cómo su cuerpo se fue recuperando. Fue por intuición él ya al haber trascendido el ego, escuchaba al cuerpo y el cuerpo le decía que alimentación, que esto y que lo otro. Y de esa forma su cuerpo se ha ido recuperando de forma sorprendente. Según él, por tanto, si el ego, que es el que con sus creencias y demás genera las enfermedades, libre del ego, el cuerpo, como he dicho antes, iría hacia una salud perfecta. No sé hasta qué punto eso es así, porque el propio César Teruel, pues no sé, pues utiliza gafas, pues, aunque no sea un cáncer, pero miopía ya no es salud Son perfecta. malas. Te habrás curado la espalda, la columna, pero no ves bien. Sí. El respecto Bueno, pero no es tan así, ¿no? Bueno, lo ahí que... está, ahí Sí, estás hablando del ego, José. No hay que, a ver, em, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo Teruel, pero ¿me entendés? O sea, yo no sé, yo ¿por qué soy gordita? Porque soy gordita, déjenme de joder, o sea, tampoco soy gordita, tengo unos cuantos kilos de más, pero no todo tiene que ser perfecto, y para mí tampoco es el ego, y quizás sería el ego displacentero, que es la parte dolorosa. Si uno se enferma es porque hay miedo, enojo y angustia, ¿sí? Entonces,
y eso también forma parte de nosotros. No podemos negar eso. Y entiendo lo que decís vos, sí, se curó algo grave, usa los lentes, bueno, no pudo liberar esto. ¿Qué importa? ¿No? Para mí no tiene importancia, o sea, me parece que creo que hay cosas como más graves y más complicadas, como, bueno, esas enfermedades, el cáncer, las crónicas, la fibromialgia, que terrible, el no poder procrear, que yo tengo muchos consultantes, que, bueno, ahora hay varios niños que ya nacieron, pero se biodecodificaron para poder gestar un bebé. Tampoco creo que tendría que ser todo tan extremo, me parece que vivir en armonía, hay Advaita Vedaita, tiene que ver con un poquitito de cosas buenas y un poquitito de cosas incómodas. Pero yo creo que si vos tomás conciencia, te sacás lo que querés. Yo o sea que también, y también son elecciones inconscientes que uno va haciendo. Nunc, ¿qué ibas a decir? Lo que iba a decir no lo sé, pero vamos, pero está bien. Eso para que no me extrañen. Hablo mucho. Bueno, Un placer. No sé, yo a veces en cuanto a sanar cosas, que yo sepa no tengo nada grave, ¿no? Pero en cuanto a sanar ciertas cosas del cuerpo, no sé, la vista podría ser una de esas que no es grave, no hay problema por llevar gafas. Pero bueno, si pudiera sanar la vista completamente, mejor. A veces dudo entre si es mejor tener intención, poner la intención, o simplemente centrar toda mi intención en trascender el ego y a partir de ahí que sea lo que tenga que ser, y si el cuerpo tiene que sanar, que sane lo que tenga que sanar y no pasa nada si hay que sufrir alguna enfermedad. Porque una vez que ya se ha trascendido el ego, pues ya se acepta lo que venga. Pues los que he mencionado antes, Nisargadatta Maharaj y Ramana Maharshi, se fueron con sus cánceres y se fueron tan felices. Pero bueno, también está bien. Puede haber una desidentificación total con el vehículo, con lo cual lo que le pase a este no afectar internamente. Con lo cual, también que compañeros que han experimentado eso hayan vivido ciertas enfermedades puede tener un sentido en tanto que es un ejemplo de que se puede experimentar la unificación o la trascendencia del ego, como dices, y con aceptación total a lo que le ocurre al cuerpo o le ocurre a la pantalla también. Entonces, Sí. a partir de ahí, todo se puede vivir con naturalidad y entonces siempre va a haber una parte consciente de que lo que ocurre tiene la importancia que tiene en el plano que la tiene. O sea que internamente puede haber, obviamente, quietud. Aunque si el cuerpo está sano, la pantalla funciona, se agradece, pero no es fundamental. Aunque hace poco escuché que en sus últimos días en Nisargadatta Maharaj decía que me quiten la conciencia de encima. Me debía Eso. doler. Me debía doler bastante. Bueno, sí puede a lo mejor ser doloroso y sentir mucho dolor, pero de alguna forma hay algo inquebrantable. Hay algo inamovible, lo que es, lo que está más allá del nacimiento y de la muerte, y con lo que ya hay conexión y unificación. Por eso incluso alguna vez que he puesto el ejemplo de Jesús,
que estaba conectado, obviamente, no en todo momento con la misma claridad e intensidad, pero ya un vehículo preparado. Y dice, se le atribuye haber dicho algo que no es proveniente de la conexión total, pero aún así se quedaría en la superficie, intuyo. Es Padre, ¿por qué me has abandonado? Cuando obviamente la divinidad nunca te abandona. Lo dijo más desde el cuerpo que desde la conciencia, pero internamente estaba en quietud, seguro, vamos. Aunque en la superficie haya movimiento. Porque por el hecho de estar en un vehículo y en la realidad manifestada puede haber movimientos, pero se quedan en la superficie. Mm. Me angustia esa frase, ¿no? Ahora que vas a sacarme de ahí. Padre, ¿por qué me has abandonado? Me angustia. Debo estar trabajando algo de eso. Bueno, a lo mejor una parte de ti todavía se cree separada del Padre. Sí. O sea, la fuente nunca lo abandona a uno. Eh, Eso que lo dijera Jesús puede ser comprensible en tanto que, bueno, por lo que tuvo que pasar el compañero y tal, pero ahí en ese momento no había una claridad total por su parte, porque Dios, la divinidad nunca te abandona, no hay separación. De hecho, en otro momento consciente de Jesús y unificado se le atribuye haber dicho, mi Padre y yo somos uno. Entonces ahí lo dice como Jesucristo, lo otro que crea separación lo dice como Jesús, no como Cristo. Pero la divinidad nunca abandona, es que no hay separación posible. De hecho, no tienes que realizarte porque ya estás realizado. Todo lo que sea separación es porque hay identificación con algún grado de la ilusión. Por eso en el libro Viaje a la Divinidad se dice que la iluminación no existe, porque la iluminación ya es en todo momento. Solo es la parte egoica la que cree que tiene que encontrar o buscar algo, de la que se cree separada. El problema es el ego, sí. Creo que en divinidad dices que la iluminación es el estado más elevado dentro de la inconsciencia de la mente, ¿no? Porque aún hay un yo iluminado. Claro. Es un estado, forma parte por tanto de la inconsciencia de la mente, pero sería quizás eso, ¿no? El estado más elevado, la vibración más elevada dentro de la inconsciencia. Hay un yo sin sufrimiento, con lo cual obviamente es un grado de libertad y liberación muy, muy interesante y profundo, importante. Pero sigue habiendo un yo liberado o un yo iluminado. ¿Hablamos la otra vez del Buda del sufrimiento acá? ¿Puede ser? ¿Alguna vez ha surgido el nombre de Buda? Sí. Sí. ¿E invitado estáis alguna vez a decir alguna frase de El cualquier Buda cosa? del sufrimiento, has dicho. El compañero Buda. Tan grosso. Buda, viste, bueno, Buda es iluminado y todo lo que ya sabemos, pero yo ahora, por ejemplo, le estoy compartiendo a algunos de mis consultantes los 53 sutras de Buda, porque están sufriendo mucho, estamos todos en general, no, somos todos parecidos, ¿no? Y Buda habla, a ver, yo te voy a hablar de Buda no desde lo espiritual, desde acá, ¿no? Nosotros, cuando yo trabajo con Buda, que uso los mantras,
o los sutras, lo que estoy tratando es de desarmar el ego doloroso, el sufrimiento, ¿sí? Y está muy bueno porque te lleva a esos lugares. El repetir el mantra, por ejemplo, el Tayata Ombekansé, Maha Bekansé, no sé si lo conocen, habla de eliminar el dolor. No, pero como al igual que el compañero José dice nombres de más de 2 sílabas, volvéis a repetir mantras y nombres. Esto es una broma, Carolina. No, te estoy escuchando. Estoy interpretando lo que me decís. Sí, Sí, a ver, pero no, vamos, igual eso un mantra es una canción. sí, ya has dicho el nombre. Para, ¿Cómo era el nombre? El nombre del Sánscrito, mantra. no, supongo, ¿no? en sánscrito, El Suyanarama, o no sé qué ha dicho. No, es una broma, pero... Tayata Ombekansé es una oración, es como rezar el Padre Nuestro. Es más largo. Sánscrito, supongo. Sí. Bueno, Hablo en sánscrito también, chicos. en la actualidad se puede transmitir la misma vibración con palabras más sencillas. Pero bueno, esto es una Sí, broma, esto es una broma. sí, no hay problema, no hay problema. Y bueno, los sutras están en español, están traducidos, y está bueno, porque en realidad te lleva a un estadio de meditación y lo que hace es empezar a desarmar a nivel inconsciente las cosas que vos tenés, o sea, los bloqueos. Está muy bueno. Yo cuando trabajo con Buda en algunos casos es para los que estamos perdidos adentro de la mente o adentro del ego. Está bueno, está bueno. Y también hay gente que le gusta eso, hay gente que le gusta más la constelación o la decodificación, que esas son más del tortazo. Ah, cierto, es verdad. En cambio, el otro trabajo es un trabajo más lento, más de acompañamiento, más de relajación, ¿no? Me parece muy copado. Cada uno tiene su técnica. Yo el otro día agarré un libro mío y tiene un olor a incienso. Y digo, mirá el olor que tiene este. Me dice, mamá, vos siempre tenés ese olor. Claro, yo hago saumo. Quemo yuyos, resinas y hojitas y flores, y evidentemente no me doy cuenta porque estoy siempre en ese lugar. Cuando salgo de ese lugar y huelo es un elixir, ¿no? Y da mucho placer y es externo, no, ya lo sé, pero me hace bien. Claro, Me conecta. hay que disfrutar también de esas cosas que surgen externamente y además siempre estoy hablando de la unificación de lo interno y lo externo, con lo cual cada cosa tiene sus cualidades y todo lo que se perciba sentido es interesante. O sea, genial. Transitar por el dolor, obviamente, aceptándolo y observarlo es fundamental, no negarlo y ocultarlo. Como decía ayer en el taller de creencias limitantes, una frase, no busquéis la perfección, encontrar la plenitud. Es la parte egoica la que busca la perfección y la que no se permite sentir determinadas cosas porque cree que sentirlas le aleja de la perfección. Sin embargo, puedes encontrar la plenitud transitando el dolor, escuchándolo, aceptándolo y se transforma. Así que la plenitud está en la eternidad del momento presente, tome la forma que tome. Con lo cual, genial. Bueno, el asunto de llegar a uno a la fuente, ¿por qué se le hace a veces a uno tan difícil? Porque a veces es tan difícil, es decir, ese proceso, sí, no es tan fácil, no es. La búsqueda en sí ya emite un ruido. Para experimentar la fuente no debe haber ruido. Esto es simbólico. La búsqueda ya emite un ruido. Simplemente, Surgen estas palabras y si hacéis algún comentario se indaga más. sí, Pero es simplemente el silencio, ¿no? Y ahí todo va surgiendo, ¿sí? Lo entiendo. la parte que busca conectar con la fuente es la misma parte que se cree separada de la misma de la fuente. Si te crees separada, si hay una parte de ti que se cree separada, cree que tiene que encontrar algo o que hacer algo
para sentirse pleno, sentirse conectado. Pero la conexión ya es en todo momento. No tienes que hacer nada, no tienes que buscar nada. Ya existe la conexión. En todo momento. No vives desconectado ni queriendo. Otra cosa es que seas consciente de ello. Como alguien me decía en un taller, quiero vivir más el momento presente. O si no vives otra cosa, surgió decir. Pero ahí el asunto es irse más profundamente para... Ser consciente de que lo único que existe es el momento presente y siempre lo estás viviendo. Y ser consciente de que no puedes encontrar algo porque el encontrar significa que hay búsqueda. No puedes encontrar algo que ya es y no puedes iluminarte porque la iluminación no existe. Ya estás iluminado, por decirlo así, incluso si se va más allá, ni siquiera existe la posibilidad de iluminarte porque lo que existe es la iluminación, ni siquiera un yo que se ilumine. Pero tú, sin el tú, puedes experimentar lo que se llama iluminación. Tú no tienes que conseguir nada. Sin embargo, todo lo que surge en tu camino colabora a que experimentes eso. Todo lo que transcurre en tu vida es una herramienta útil. No necesitas ni esforzarte ni buscar. Por vibración ya te irán llegando lo que tú estés preparado para que te llegue. No soy yo la del ruido, ¿eh? Puede ser un pajarito o una silla, no lo sé. No, es un pájaro es que me llegan los pájaros acá, entonces es aquí que me llega, llama Pitofui el pájaro, lindo. Pitofui me está cantando. Bueno, eso es que quiere aportar. Sí, Quiere aportar. sí, ellos cantan. Satsang con Muji, jamaicano, que también he mencionado varias veces, pues esto suele ser muy típico entre los buscadores espirituales, ¿no? Este planteamiento de tuve una experiencia de gran claridad, de que yo era la conciencia y estuve X tiempo así y luego lo perdí, ¿no? Esto suele ser muy típico esto. Y recuerdo que en cierta ocasión Muji a uno de estos les responde, bueno, en una ocasión siempre les responde lo mismo, que eso es un pensamiento, eso de que lo perdí. No, es imposible que lo pierdas. Y dice, bueno, de hecho os voy a proponer una cosa. Intentad no ser conscientes. Solo un segundo. Solo durante un segundo intentadlo de alguna forma no ser consciencia. Es un planteamiento interesante porque es cuando te das cuenta de, no sé, ¿cómo podría hacer yo ahora para no ser consciente? Es completamente imposible, es obvio que lo soy. Sin embargo, la mente va a volver a decirme que me falta algo, que lo perdí, que tengo que conseguir algo, que tengo que seguir meditando, practicando algo para lograr algo que aún no tengo. Claro. La parte egoica cree que tiene que encontrar la iluminación en estos llamados buscadores, tienen esa creencia, experimentan algo sublime, la intensidad varía porque es comprensible y creen que lo han perdido, como dices tú, o se puede originar esa creencia en algunos. Es una interpretación más, interpretación en la que entra la mente analítica, de cómo deberían ser las cosas cuando uno experimenta la iluminación. Sin embargo, nada se pierde porque en verdad nada se encuentra, porque todo es en todo momento. Entonces, cuando se cree que se ha perdido algo, es por la interpretación egoica de cómo deberían ser las cosas, de cómo cree que serán las cosas cuando experimente eso. Sin embargo, cuando se experimenta el cese del sufrimiento,
todo lo que transcurre, porque pueden seguir transcurriendo cosas, sencilla pero profundamente lo que se da es que no hay identificación con nada. Entonces, aunque ocurra algo, una sensación, un pensamiento o algo, o incluso una emoción, algo, ocurra lo que ocurra, no hay identificación con ello. Entonces, nunca, nunca se da un yo, identificación con un yo que lo esté pensando, sintiendo o percibiendo. Pero hay una sensación, un pensamiento, una percepción. O sea, la percepción puede haberla, o un pensamiento, una sensación, pero no hay identificación con ello. Pero mucha gente que percibe algo profundo vuelve a entrar la mente a interpretar que si tiene una sensación o un pensamiento o una emoción, ha perdido algo que la mente interpreta que tenía que hacerle quedarse siempre sin pensamientos o sin sensaciones o sin percepciones y tal. Sin embargo, mucha gente puede estar experimentando el cese del sufrimiento, pero vuelve a interpretar, vuelve a entrar, dar poder a la mente y vuelve a interpretar algo que quiere conocer. Sin embargo, ya ha encontrado el cese del sufrimiento a un estado bastante profundo. Sin embargo, ya cuando ya no hay más interpretación y hay una aceptación total, pero no una aceptación como un conceptualismo o como un dogma o una creencia, sino porque es lo natural. No te tienes que esforzar en aceptar, sino que aceptas todo, observas todo, no juzgas nada, ni te juzgas a ti, ni juzgas lo que transcurre. Todo se da. Pero cualquier cosa que se dé, ya no hay identificación con ello. Esa es la cuestión, la identificación. Supongo que lo que le lleva al buscador espiritual a decir estuve X tiempo sin ego y lo perdí, o estuve X tiempo siendo pura conciencia y lo perdí, será el haber pasado de silencio mental a la vuelta de pensamientos quizá de forma torrencial, ¿no? Quizá estuvo semanas en Y a silencio la, mental. y a la Ese silencio es identificación. lo que le lleva a pensar, esto es la realización, ¿no? El estar en silencio. Y cuando llegan los pensamientos, esos pensamientos dicen, lo perdiste. Claro. Pero hay una parte egoica que en ese momento necesita decir, esto es la realización. Cuando se da lo que es natural, no hay un planteamiento de se ha conseguido algo, porque no hay nada que conseguir y nada has conseguido. Estás en lo que es natural. Y cuando surge algo, transcurre algo por el vehículo, con que no haya identificación con ello, sigues estando en lo natural. Porque una parte de ti con la que ya estás en contacto, eres consciente de que hay contacto constante, siempre, conexión constante porque siempre la ha habido, pero ya hay una parte de ti consciente de que esa conexión es eternamente presente. Cualquier tipo de ruido o movimiento se queda a la superficie y no hay identificación con ello. Entonces no va a surgir el planteamiento de, uy, he perdido lo que tenía antes, porque cuando estabas en, en cualquier otro estado, no había, no había tampoco una consideración de esto es la realización, al igual que no hay un planteamiento de esto no es la realización. Esa es la cuestión. El estar decretando uno, la divinidad fluye en mí constantemente, considero que lo acerca a uno más a la fuente. O sea, si uno lo realiza más profundamente y más constantemente, es un lo mantra muy mantiene más. poderoso. La divinidad fluye en mí es un mantra muy poderoso, pero ni siquiera tiene que haber identificación con que cuando experimentas esa divinidad se desintegra la parte egoica, en consecuencia no se produce la divinidad fluye en mí, sino que es algo integrado, no mentalmente decretado. Es un paso más. Pero obviamente decretarlo, como dices tú,
tiene su función, al igual que los mantras o lo que decía Carolina de el Suyanarama, bueno, y cosas de esta de más de 2 sílabas de nombres hindúes. Obviamente todo eso tiene su energía y su vibración y su poder, pero llega un momento en el que ya ni siquiera tiene sentido de que haya identificación con esa necesidad. Y si se da de forma natural, pero insisto, cuando entra la mente a interpretar, esto estoy iluminado o no lo estoy, o estoy en lo sagrado, no lo estoy, o he perdido algo, o he conseguido algo, de alguna forma hay separación y identificación con la parte egoica que cree que ha conseguido o que se está unificada o está separada, etc. etc. Entonces el compañero Moji pues dirá algo parecido, en tanto que dirá que no ha perdido nada porque en verdad nunca nada encontró. O lo dirá con otras palabras, pero vamos, intuyo que dirá algo parecido. Por ejemplo, suelo utilizar una frase o poema del poeta sufí Rumi que dice algo así como llamando a las puertas del cielo, se abren y me doy cuenta de que estaba llamando desde adentro. Algo así, no sé si lo he dicho bien, pero bueno, se ha entendido la idea, ¿verdad? Es espectacular. O sea, lo que está intrínseco en esas palabras es espectacular. Porque está intrínseco que no hay separación posible. Al igual que en uno de los mensajes del libro Viaje a la Divinidad, que ha tomado forma de cuadro ahora, y tiene su vibración igualmente espectacular, porque no hay y esto se puede decir con total ecuanimidad, porque las palabras que se le atribuyen a Rumi no las dijo él, y las palabras del libro Viaje a la Divinidad no las dice Nu o yo, no las dice nadie. Entonces, cuando se perciben cualquier palabra que están unificadas, se pueden transmitir. Y en el mensaje que has dicho, atribuido a Rumi, subyace la verdad, y en las palabras que a continuación transmito, que aparecen en el libro Viaje a la Divinidad, subyace también verdad y unificación. Es cada persona que se identifica con la mente en sí misma es como el hijo pródigo. Se espera con los brazos abiertos el regreso al hogar. No es recriminado, sino aceptado. No es juzgado, sino amado. Nunca se fue, siempre ha estado. Es. Nunca se ha ido, siempre ha estado. Es llamar a las puertas desde dentro. Subyace lo mismo. O sea que ahí subyace todo. Qué lindo. Mm. Y después de que se ha disuelto el ego, me imagino que podrá surgir un pensamiento que diga, se disolvió. Y quizá luego más tarde surge otro que diga, uy, pues no, ha vuelto. Yo creía que se había disuelto, pero ha vuelto. Y viene cargado de frustración. Bueno, aunque si se disolvió realmente ya no surgirá ese otro pensamiento que he mencionado, ¿no? Claro, ya el plantearse, el buscar clasificar en qué estado estás para que la mente perciba cierto confort por no estar ante algo desconocido, pues ya no se da. Es decir, ya no necesitas clasificar si estás iluminado, si no lo estás, si estás, has trascendido el ego o no, porque ¿quién se lo plantearía? Entonces, eso. Ya no surge. Y si a alguien le surge y se identifica con ellos, cuando el llamado buscador puede volver a añadir sufrimiento por creer, creencia limitante, por identificarse con la creencia de he perdido lo que encontré, cuando nada ha perdido y nada en verdad encontró. Solo fue consciente de la conexión existente. Pero obviamente ya en cierto momento eso no se da, claro.
Esa frase que dijiste que ya está en cuadros son las plaquitas que subiste a Instagram. Sí, he subido algunas. Sí, porque ha surgido poner algunas frases en cuadros y que la gente que quiera y perciba sentido, pues las pueda adquirir. Así las tiene en cuadros, esa vibración está ahí. Cuando pase por delante de ellos lo puede leer o no, pero esa vibración está ahí. Y bueno, pues una forma de colaborar y transmitir, en este caso en forma de cuadros. Y, y, y obviamente todo el movimiento que eso genere, aparte que está puesto que Esto es la idea. un porcentaje se dedica a una futura fundación, bueno, a una presente fundación que todavía que se creará en su momento, pues eso también colabora a que pueda seguir estando activo. O sea, es una colaboración entre todos, porque todos colaboramos en el nivel en el nivel y en el ámbito que toque o que sea o tal. La idea es bonita, sí. Claro, los cuadros son bellos. ¿Y el mensaje? La semana pasada mantuvimos una conversación sobre relaciones, amor, y comentaste que una relación, una convivencia entre dos personas de muy diferente frecuencia vibratoria, ¿no? Por ejemplo, como podría ser alguien que ha trascendido el ego y alguien que no, que sería complicado la convivencia por esa diferencia vibratoria, ¿verdad? Que puede ser que no hay problema en un encuentro, o bueno, antes comentabas encuentros, convivencias de 2 o 3 días, pero que convivir continuamente personas de muy diferente frecuencia como que sería problemático, ¿no? Quizá. No sé si para las dos o para la que se encuentra en un nivel vibratorio más bajo, más denso. Va a ¿Es correcto? surgir una adaptación, obviamente, pero la adaptación hasta la que en verdad esté preparado esa persona. Entonces, mm, mm, entonces, bueno, se pueden dar varias cosas. Una cosa es una relación entre dos personas que tengan un estado de conciencia distinto, pero entonces entre los dos bueno, pues va a haber obviamente un enriquecimiento y una adaptación, y si no la hay, pues se disuelve esa relación o se transforma la forma de relacionarse. Ya con alguien que ha trascendido, que ha trascendido el ego, una relación, aunque no sería clasificada como una relación, porque no haría falta, un compartir asiduo, eh, como una relación más íntima, puede darse, pero O simplemente un convivir en la misma casa todos los días, X horas al día, podría ser complicado entre una persona que ha trascendido el ego y una que no. A nivel puede ser, energético y así podría ser complicado. puede ser muy sencillo, pero va a requerir adaptación. Puede ser muy complicado porque requerirá adaptación. Es decir, la persona que ha trascendido el ego va a haber adaptación.
pero para la otra puede ser demasiado chocante Claro. adaptarse a eso. En un principio puede experimentar armonía, paz y tal, pero luego tendrán que salir aflorarán muchas cosas que tiene en su interior para poder limpiarse de ellas y subir y estar en otro estado de conciencia más unificado con la otra con quien convive. Y eso puede pasar por mucho dolor, claro. Entonces también se le puede pasar la posibilidad de irse de ahí, claro, para no tener que pasar por ello. Comentaba esto porque, bueno, hablamos de esto la semana pasada y luego estuve pensando que tú estuviste viviendo unos 10 años o así con tus padres, ¿verdad? O sea, hasta donde yo sé, tus padres son personas normales, ¿no? Como quien dice. O sea, no son personas que han trascendido el ego. ¿Hubo algún problema en ese sentido, en esa convivencia a nivel energético? ¿Estáis en frecuencias diferentes? ¿Pudo haber algún problema en ese sentido? ¿O por el hecho de ser tus padres se acomodó bien sí, en todo momento? Ahí, aparte de la vibración, que tiene su importancia, ahí entran identificaciones de los padres, que se identifica con roles de padres, y entonces puede facilitar en algún grado la convivencia, porque hay una parte que pueden aflorar cosas para transformar y subir su vibración, pero también hay una parte que se adapta y comprende a lo que pueden considerar un hijo. Claro. Porque lo psicológico también tiene su repercusión en lo vibracional. Y bueno, es lo que surge decir. Sí, comprendo. No obstante, cualquier convivencia siempre va a ser interesante. En cualquier nivel. Porque siempre afloran cosas y siempre es una buena práctica. Sea Sin duda. con personas, compañeros que se les defina como amigos, pareja, padres, hijos, siempre va a ser un ejercicio interesante. O sin compañía también. Claro, la persona que ha trascendido y es más consciente, pues desde luego es más comprensiva con respecto al otro, para las convivencias. No va a entrar en alimentar ciertos ciclos, si eso se alimentasen. Y eso puede proporcionar varias circunstancias. Una, que la otra persona se adapte a esa nueva vibración, con lo cual experimente un estado de conciencia distinto, y que se adapte porque está capacitada y porque está al lado de una persona que colabora en ello, o que se sienta tan distante y tan distinta o que se den ciertas circunstancias que origine una separación. O surge la unión porque hay adaptación, o surge la aparente separación porque no hay adaptación, claro. Eso lo estamos viviendo nosotros en este momento con esta compartir que realizamos contigo. Claro, ¿cierto? Claro. Porque nos hemos dado cuenta que hemos permanecido nosotros, pero muchas personas han llegado y sí. Entran Han muchos permanecido. factores. Entran muchos factores. Hay personas, por ejemplo, que en encuentros presenciales han llegado a decir, porque así lo han experimentado en ese momento, que a través de mí o conmigo o en mi presencia experimentaban la fuente. Y eso ya es
decir mucho, ¿no? Pero esa misma persona no diría lo mismo en una convivencia de 7 días, porque si experimentase solo 7 días se desintegra. Entonces, eh, la armonía, la paz, la fuente, la totalidad, la paz, el amor tan intenso que algunas personas pueden experimentar con algún compañero, puede ser muy intenso al principio, pero luego, sin embargo, con el contacto más continuado, va a originarse conflicto en su interior para poder transformar cosas en su interior. Y luego ya vienen otras cosas. Pero no en todo momento va a ser lo que se cree sublime y amoroso y la fuente y la verdad y la paz inquebrantable, porque van a tener que transformar sus propios miedos e inconsciencias. Claro. Y es tan potente la energía que se puede transmitir que precisamente colabora a trascender o a transformar las inconsciencias con las que hay identificación, que eso puede originar malestar. Entonces la propia naturalidad también te indica pues, acercamientos o alejamientos o mil historias. Pero bueno, lo bueno es que eso se puede hablar con naturalidad. Claro, de todas formas hay diferencia entre, es decir, entre lo que estamos realizando nosotros acá, el compartir por medio virtual, al hecho de compartir contigo ya directamente. ¿Sí hay diferencia? Claro. Es Porque ya profundo. estamos viendo directamente y ya una presencia. La energía trasciende la pantalla, porque la energía no entiende de barreras, pero como todo es vibración, la energía y las palabras, la presencia, el silencio y la escucha y la presencia transmite, y la presencia online transmite, pero la presencia presencial obviamente transmite a otro nivel. Sí, porque acá en este caso nosotros, pues José ha estado compartiendo contigo, igualmente Darío, entre mi persona y Carolina, pues no lo hemos hecho. Entonces, creo que la Físicamente yo comunicación... tampoco. Ah, Físicamente dices, ¿no? sí, Encuentros, ¿te refieres a encuentros tú, físicos? No, sí, yo tú no. ah, no, ah, bien, entonces, pero Darío sí, ¿no? Entonces, claro, no hace falta eso, el encuentro personal. Pero no es que sea necesario encontrarse físicamente con alguien que haya trascendido, pero obviamente la presencia, la energía, el origen del transmitir, pues está colaborando en transformar cosas, algunas más sutiles, otras más profundas. Y de todas formas, ni se percibe con la misma intensidad todo momento, ni se transmite con la misma intensidad en todo momento. Entonces también varía. Y luego hay a veces que se está transmitiendo de una forma que no se llega a captar porque se camufla con bromas o se camufla con, pues a lo mejor con una taza de dibujos o lo que sea, pero bueno, lo importante es el compartir que se da, vamos, a niveles que a veces se pueden percibir y a niveles que a veces no se pueden percibir.
Desde luego, cuando las personas que surja a hacer una convivencia, habrá momentos que me reiré mucho por dentro, porque quien esté apegado al rol de buscador o al rol de alumno y de búsqueda de un maestro, se llevará algún simbólico zasca amoroso, pero que surgirá alguna cosa que no se considere muy espiritual para que alguno se vaya si, si todavía no ha trascendido ciertas creencias y tal. Así que Lo en que la sucede y conviene. sí, también. Pues eso. Y como decía ayer en el taller de creencias limitantes, me tomaré un donut de chocolate delante de alguien y alguien que esté ahí, alguien se llevará la mano a la cabeza. Uy, este que transmite cosas tan profundas y se está comiendo un donut de chocolate con lo malo que es. Eh, y tal. Y alguno se irá. Y bueno, pues será también gracioso. Contaba Eckhart Tolle en una conferencia o así, en algún vídeo que vi hace tiempo, a él le gusta tomarse una copa de vino de vez en cuando. Y en alguna ocasión pues le han comentado de eso, que no es muy espiritual, ¿no? Beber alcohol y tal. Pero Y dice, ¿quién, bueno, quién si tu interpreta realización es tan frágil que no puedes beber vino, que una copa de vino la pone en peligro, malas realizaciones. quién interpreta o qué parte interpreta que algo no se puede hacer cuando, bueno, que algo no se puede hacer? Pues la parte egoica. O que interpreta además cómo debe ser lo que está buscando la iluminación. Cierto es, por ejemplo, en mi caso, alguna vez me he mojado los labios en una copa de vino y enseguida he notado que algo se pone en la cabeza que crea dolor, que es lo que hablábamos antes de escuchar al cuerpo. Solo mojarme los labios ya noto que no he de beber, que no tiene sentido beber alcohol. En mí, en este vehículo. Algunos ya decían que, bueno, por lo que fuera, no importa. Pero, bueno, pues no bebo alcohol o me mojo los labios y lo noto. Pero, pero si lo hiciera por una creencia de que eso no es espiritual, ¿qué clase de interpretación sería? Claro. Pues me tomo un donut de chocolate porque me apetece. Eso, dicho otra cosa, que obviamente tampoco es para tomarlo todos los días, eh, pero, pero uno puede elevarse por encima de lo que parece, darse un capricho o ser consciente por qué lo hace. Si por dependencia, si por camuflar ansiedad o si porque sencillamente le apetece y lo va a disfrutar. Ahí la cuestión. Entonces el compañero Edgar seguramente pues se toma su copita de vino y la disfruta. Pues y él no Yo sentirá, también. y tú también, claro. Y no siente malestar en el cuerpo y el cuerpo no le indica que deje de tomarla, pues la disfruta y ya está. Y en una entrevista que le hizo Oprah, Oprah ya sabéis, ¿no? Una famosa presentadora norteamericana. Una entrevista que le hizo, dice Eckhart que en una ocasión probó un trippy. Un trippy es LSD. Porque, Pero ya habiendo transformado y tal, ¿o qué? sí, porque ¿Un qué tú? ¿eh? No Un escuché. LSD, LSD. LSD, trippy. Ah, ¿eh? Uy, se puso pesado, güey. Ácido lisérgico. creo. Pero sí, sí. eso ya habiendo escrito el libro del poder de la hora y todo eso, ¿sí? Le dio Sí, por probar. no es que le dio por tomar, sino que le habían comentado tantas veces que, oye, esa experiencia que comentas tú de la conciencia y tal, yo creo que lo he experimentado con trippy. Se lo habían comentado tantas veces que dijo, pues voy a probar una vez. Tantos que me dicen sobre una trippy, sé que probó el trippy y dice, bueno, puedo entender por qué lo dicen, pero me resultó como muy violento. Claro, sí, porque no. Te dice Oprah, entonces no recomiendas, ¿no?
No, para nada, para nada. Y Oprah estaba preocupada de a ver si está aquí recomendando comer tripis a la gente, a ver si me van a echar de la, la televisión. Y Claro, dice que no, que entiende por qué la gente dice eso, porque se puede experimentar. Porque el tripi te va a llevar más allá de la mente, pero si es un viaje violento, yo también lo he probado y he tenido un gran viaje y un mal viaje y es peligroso y tampoco yo lo recomiendo, pero bueno, es una experiencia interesante también. mm. Claro, se puede experimentar de forma natural sin necesidad de fumar o tomar eso de la forma que se tome o cualquier otra cosa. Pero bueno, Meditando. meditando, sí, o el hecho de vivir en meditación, viviendo el momento presente o experimentando ciertas. Pero bueno, obviamente nada es necesario, ni siquiera viajar a lugares de alta vibración, pero también pueden ser colaborativos. Eso ya que cada uno decida. Sí, Hombre, Muye pero, también, a Muye también le han planteado esta cuestión varias veces, ¿no? El tema de la ayahuasca y enteógenos y así. Bueno, es una experiencia que te puede llevar a vislumbres interesantes. Desde luego, él para nada los recomienda. Hay que llegar a ese estado de conciencia finalmente sin ayudas, pero como experiencia, él tampoco se pone en plan purista, desaconsejándolo porque no es espiritual ni cosas Ah, así. claro, claro. Pues cada cual pero tendrá que dice, sentir si pasa por su viaje probar ayahuasca o no, pero finalmente vas a tener que trascender sin necesidad de muletas. Claro, eso es. pero, pero dicen que interrumpe el proceso espiritual. Un amigo aquí por lo menos lo ha aseverado, lo ha comentado, y no es conveniente la ayahuasca por eso, porque interrumpe el proceso espiritual. Mucha gente, No eh, sé. a mí me pasó yo no sé, pero es extraño, por lo menos a mí me pasó con la marihuana. La primera vez que yo fumé, pues mis amigos y todo el asunto, y fumé, y no, eso me pareció, pero a mí horrible. Y me atoré, empecé a toser, y no me pareció, ¿no? Una sola vez, y no quise, ¿no? Bueno, tú tienes esa experiencia, con lo cual ya sabes desde la experiencia que para ti no tiene sentido. Quien quiera probar, allá cada uno. Sí. A mí, bueno, si alguien me pregunta, pues como dice el compañero José, que han dicho otros compañeros, tampoco lo recomendaría, pero obviamente tampoco hablo ni para acercar una experiencia o para alejar de otra. Cada uno verá. Necesario no es, eso seguro. Y, 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 lo, y que puede tener influencias en el campo energético, eso también lo puedo decir. Pero vamos, que tampoco, vamos, ni malo ni bueno, es una posibilidad y allá cada uno, claro. Pero vamos, en mi caso no he tomado drogas y tampoco las aconsejaría dentro de que hay un respeto por lo que cada uno percibe sentido, claro. Me sienta muy bien. ¿Eh? La marihuana, el Ah, LSD bueno, ya es más cañero, pero la marihuana a mí me sienta muy bien. sí. Y el vino también. Y la La, cerveza. A mí la, también. la, la marihuana dentro de lo que cabe, a lo mejor un día que nos veamos, José, pues le doy una calada contigo. Perfecto. Eh, Yo también. y, y surge, vamos. Pero otras cosas me parece improbable. Pero, y la marihuana lo desconozco. Tampoco hay un planteamiento de sí o no. Pero que no es necesario nada, eso seguro. Y que tiene su repercusión energética también. Así que cada uno indague y que cada uno indague y sea consciente de lo que hace. Eso sí. Sí. Sí, yo fumé el domingo pasado en el campo y tomé vino y le dije, ¿me das un cigarrillo? Yo no fumo cigarrillos comunes. Y me dice, ¿qué querés? ¿Cigarrillo de flores o cigarrillo manufactura? No, dame de flores. Y la verdad, digo, te como todo el asado que tenés en la parrilla. Y eso hice, me morfé todo, ¿no? En un estado de relajación y cuando estás bien, un lindo porrito está bueno. Ahora, si vos fumás marihuana para llegar a la iluminación o ir a la fuente o tapar procesos emocionales, que es lo que yo veo en mis consultantes en general, no está bueno. Igual tampoco fumo todos los días, es muy ocasional, pero sí
está bueno para disfrutar un rato. Está bueno. Yo fumo tabaco en pipa, pero por ejemplo cuando hago ceremonias, pero es el tabaco natural y le pongo hierbas, incayuyo, menta. El incayuyo es para conectar con el arriba, con la parte espiritual. Y en círculo nosotros trabajamos la famosa pipa de la paz, que esta es la famosa chanupa, que no me voy a ir por ahí. Pero bueno, la pipa de la paz es el tabaco, que sirve, cuando vos fumás, el humo sube, ¿sí? Esto es la cota. Entonces, el humo sube y se conecta con la nación, digo yo, se conecta con la fuente. Entonces, todas las palabras que bajan en un diálogo, en un círculo de tabaco, son palabras que están conectadas con la fuente. Ahí es donde vos ves en las imágenes a todos los hombres que están fumando la pipa de la paz. Es para comunicarse entre ellos en conexión con lo divino. Y por eso también el tabaco tiene que ser no tabaco procesado, tiene que ser tabaco natural. Nosotros acá en Buenos Aires fumamos eso, tabaco natural con hierbas. Y es una conexión muy linda, y es un ritual y es meditativo. Es muy lindo. Y pero bueno, se perdió, como decís vos. Todo depende del enfoque con el que se hace. Como todo es vibración, pues el enfoque, la predisposición, si es para ocultar algo, como has dicho tú antes, si es para experimentar, si es para compartir, si se sabe que no tiene sentido que haya dependencia. Pero obviamente hay herramientas interesantes y en el mundo de las plantas obviamente se puede indagar mucho y hay gente que sabe hacer combinaciones y cuanto menos procesado obviamente mejor, lo más natural posible, y hay gente que tiene ese conocimiento. Necesario no es, lo vuelvo a decir, pero bueno, que si se da en alguna ocasión, pues le daré una caladita al de marihuana que prepare José y ya está. Pero hay más que todo es el elemental, ¿no? La influencia, creo que la trascendencia, todo lo hace el elemental de la planta, de la coca, la marihuana, el elemental. Porque, pues una persona clarividente la admirará, pero yo no, pues, nosotros, pues, una clarividente parece que miran los elementales de la planta. Sí. Sí, en realidad el elemental de la planta es lo que está fuera de la planta, que son los duendes, los gnomos y todo eso. Lo que cura es el espíritu de la planta. Lo que sana, lo que entra dentro tuyo y lo que destraba es el espíritu de la planta y lo que conecta. Pero sí, o sea, es un placer tocar las plantas y ya te tira la medicina, es maravilloso. Sí, José. Hay que disfrutarlo. Sí, yo tengo una anécdota curiosa relacionada con la ayahuasca y el tabaco. Yo ya os comenté en un encuentro anterior que yo tuve una experiencia de ayahuasca en el Amazonas, en Puerto Maldonado, con un chamán. Y al principio no me hacía nada y, bueno, como no me hacía nada y me empecé a aburrir, fumé un poco de marihuana y ahí me empezó ya a afectar, pero duro de vomitar todo, y aún así me pedía más y lo pasé muy, muy mal. Fue un viaje muy duro, no le deseo eso a nadie. Y al final, en el momento en el que peor lo estaba pasando, se acercó a mí el ayudante del chamán, me sopló tabaco en la coronilla. ¡Buah! Paz. Qué increíble que soplándome tabaco en la coronilla me pueda llevar a un estado de que se vaya el dolor. O sea, eso desde el punto de vista de hemisferio izquierdo, lógico racional, no tiene ningún sentido. Ahora, si ya nos metemos en duendes y tal, pues ahí el duende se llevó mi mal viaje. No, a ver, la ayahuasca es muy fuerte, yo no tomé nunca, pero nosotros trabajamos limpiando con tabaco. Yo hace 2 años o 3 fui a un temazcal y salí medio sin fuerza y no tenía mis hojas de coca, ¿no? Y empecé a tocar, era una quinta, empecé a tocar todas las paredes, que en realidad eran paredes de plantas. Y busqué una planta que me active, porque estaba totalmente desactivada, parecía una ameba. Y encontré laurel, y piché laurel, hice
¡fua! Empecé a cortar así y me empecé a, me empecé a pichar el laurel y la fuerza del laurel me levantó. Así Sí, que qué genial, pero belleza. sí, está bueno tener plantitas, agua florida, Sí, pero bueno, yo me levanté con eso porque no tenía nada, fui sin mi bolsito de medicina. Darío se está despidiendo, yo sí, también me Darío, tendría que tranquilo, ir. Sí, ya nos tranquilo, Darío, vamos. Ya nos tranquilo, vamos Darío. todos. A mí me ha pasado eso con una planta que llama acá albahaca, pues yo no sé si usted la conozca, pero que ese aroma de la albahaca para mí es, yo la veo, que ya me encontré en un jardín una planta y cogí una matica, pero ese aroma para mí es una delicia, Sí, a mí me encanta. me trasciende la albahaca. La albahaca, nosotros acá la usamos para el famoso pesto, para la empanada caprese, que se hace tomate, queso y albahaca, pero en chamanismo, en cosas así, se usa para limpiar, se Ah, qué sauma. bueno. Bueno, Sí, Bueno, compañeros, bueno, después de pasar de hablar de drogas, también de la fuente, de la trascendencia del ego y eh, hablar de todo lo que va surgiendo, que todo está muy bien. Comenzando por el Eh, COVID y los barbijos. Pasando por el COVID, los barbijos y, y enseñaros esta imagen de esa taza que parece que es Bob Esponja, que estaba en esta casa y que me voy a tomar un donut de chocolate y cada uno podéis fumar lo que queráis, aunque no es necesario. Pues os envío un abrazo y nos vemos. bueno, muy bonita la charla hoy. Gracias. Bueno, hasta luego, nos Me vemos. encantan los bueno, donuts más que la marihuana, incluso. Hace años que no me como uno. Sí. Incluso más que el ¿Qué? chocolate. Ah, qué Vamos, rico. son los donuts. las donas, las donas. Esta tarde voy a comer una por vos, José. Ahora acá van a ser las 3. Que lo Cuando vuelvo de disfrutes. caminar me compro una y me la como. Sí. Te la dedico. Que Nos disfrutéis los vemos. donuts, los Bueno, vinos, chao, la Carolina. tarde, las Chao, Carolina. parejas y todo. Vale, La vida. hasta pronto. Chau, Bueno, chau. Oye, bueno, chao. Gracias, Nun. Chau, chau. Chao, 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 Carolina. Chao, no, chao, José.